Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Muy buenas noches a todos los guardianes, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Aquí estamos otra vez para compartir una nueva noche de terror. Noche de miércoles en la provincia. Ahí estamos tratando de salir al aire lo mejor posible. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, bárbaro. Un saludo grande a toda la gente que ya está acompañándonos, a la gente que está esperando, a aquellos que también nos siguen a través de internet. Un saludo grande para ellos, de verdad, un cariño enorme. Ya saben que transmitimos en vivo a través del Face de la radio. Vamos a compartir en el mío también. El de la radio es Radio Contacto 104.5, el logo blanco. Ahí está la transmisión y también la vamos a compartir en mi programa, en mi Face, ¿sí? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, una linda noche, un poquito de calor, la verdad que está bueno. Se viene la primavera en Tucumán y eso está muy lindo. Ha llovido, ha mejorado mucho las condiciones, está bárbaro. Ya estamos transmitiendo en vivo, así que los que quieran seguir la transmisión a través del Face lo pueden hacer sin ningún problema. Gracias a todos los amigos que, bueno, se van a conectar, a los que están conectándose, a los que le dan me gusta. Ya saben, el número para que ustedes puedan enviar sus WhatsApp es 155 95 17 45. La producción del programa es de Adriana Córdoba, Radio Contacto. En la conducción, mi nombre es Sergio Fierro. Verdadero placer estar con todos ustedes. Y el apoyo logístico a la noche hoy nos hace Maite, que está por ahí también, ¿sí? Bueno, tenemos buenas historias para hoy. Tenemos también, como todos los miércoles, algunas historias que hemos contado en algún momento, por idea de Adriana y de Adriana, digo bien. Vamos a hacer un día, estamos organizándolo, las historias retro, ¿no? Porque hemos descubierto que tenemos un montón de historias en papel, ¿sí? Historias cuando comenzábamos el programa, ya por el año 99, 2000, qué sé yo, que no era de tan fácil acceso a internet y esas cosas. Bueno, había mucha gente que nos mandaba sus historias, nosotros las transcribíamos o nos mandaban escritas directamente. Y bueno, vamos a hacer una selección de esas historias y vamos a hacer un miércoles retro, ¿no? Con esas historias que nos han contado años atrás. Vamos a ver para cuándo. La noche de terror en vivo, la próxima, falta todavía, pero les voy adelantando porque nos han asegurado la sala. Sería el viernes 8 de noviembre, ¿sí? Viernes 8 de noviembre. Falta todavía, pero para que vayan agendando. Y el cierre definitivo de la noche de terror en vivo van a ser en diciembre, ¿sí? Bueno, ya les dije, ¿no? Mi nombre es Sergio Fierro. La verdad que es una alegría poder estar aquí junto a ustedes nuevamente. Comiencen a mandar sus mensajes de WhatsApp, ¿sí? A través del Face también pueden hacerlo. Ahí estamos transmitiendo ya. Bueno, a la gente que quiera formar parte del grupo de Telegram, lo que tiene que hacer es bajar la aplicación Telegram a su teléfono y agregarme con este número 156 29 11 81 o 0381, una sombra extraña dentro de nuestra habitación o en algún camino solitario. ¿Quién de nosotros no escuchó voces raras, susurros o gritos? ¿No tuviste la sensación alguna vez de ese frío repentino sin causa alguna?
Queremos creer que todo esto es parte de nuestra imaginación, pero muy pocas veces logramos convencernos de ello, porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y también existe el mal. De chicos nos contaron historias de espíritus de mujeres que caminaban por el cementerio, por la ruta, historias de duendes, del familiar, de un hombre de negro, del aparecido. Todos tenemos o conocemos a alguien, algún amigo, algún familiar, al que le ha pasado algo, al que le ha ocurrido algo relacionado con lo paranormal, y que lo cuenta siempre que nos reunimos. Esas historias que escuchamos desde chicos y nos asustan aún hoy, esas historias que nos asombran, son las que vamos a compartir esta noche. Historias de terror. Guardián, esta historia que voy a relatar es una situación que le pasó a mi madre hace ya muchos años atrás, y que ya de grandes nos contaba siempre, ¿no? Y nosotros mismos a veces le pedíamos que nos repitiese, que nos contara aquella historia, y cada vez se iban agregando más detalles. Ella tenía un primo que después de algunos años de noviazgo se casó. Esta chica, bueno, era por supuesto ya conocida por toda la familia, aceptada. Ellos tuvieron 2 hijos. Una familia de escasos recursos económicos. Pasaron tiempos difíciles, según contaba mi mamá también. Lo mismo que mi familia. Pero después de algún tiempo y de algunos trabajos que duraban muy poquito, él encontró o fue aceptado en un trabajo en una industria, en una fábrica, en Sunchales. Él se encargaba de los trabajos de mantenimiento. Era, en principio, electricista y gasista. Y bueno, era como muy habilidoso con algunas cuestiones de construcción también. Así que aquel trabajo le venía muy bien. Comenzó a trabajar en aquel sitio, en aquel lugar. Las condiciones eran muy buenas. Ellos estaban mucho mejor, más tranquilos. Y día a día, semana a semana, mes a mes, las cosas iban de a poquito mejorando, estabilizándose. Fue conociéndose con el resto del personal, con los compañeros, con quienes hizo amistad. Y ya pasado más de medio año, él pasó a ser jefe de su sector, ¿no? Del sector de mantenimiento. En aquella oportunidad, 8 meses después de que entrara a trabajar, sus amigos y compañeros propusieron festejar aquel ascenso, que era importante, por supuesto, para él y para toda la familia de él, ¿no? Y en esos festejos organizaron un asado el fin de semana para hacerlo en un camping que había ahí en la zona, un lugar muy lindo, según ellos. Dicen que era un lugar que era como apto para que pudieran ir todos. Algunos de ellos iban acompañados por sus esposas y todo lo demás, ¿no? Pero en realidad, bueno, él no le dio demasiada importancia, si bien es cierto que estaba muy contento con el ascenso. Y a medida que fue acercándose el fin de semana, sus compañeros fueron organizando todo, ¿no? Fueron todos en la combi de uno de sus amigos, según él cuenta. Que llegaron al lugar, que hicieron el asado, que compartieron unas cuantas horas, la pasaron muy bien, y que ya por la tarde decidieron volver. Habían ido solamente ellos, ¿sí? Es decir, mi tío con sus compañeros, no fue la familia, porque
Algunos no podían, entonces decidieron hacerlo solamente entre ellos. Cargaron todas las cosas que habían llevado y comenzaron a organizar y volvieron, ¿no? Cuando estaba oscureciendo, recién cuando estaba oscureciendo, estaba cayendo la tarde, salieron de regreso. Y ahí estaban conversando, disfrutando de un lindo momento y conversando de un montón de cosas. Además de ser de compañero de trabajo, como te dije antes, ahora ya eran amigos, ¿no? Y en un momento del viaje, él escucha que su amigo, que iba también allí, José, viajaba al lado de quien conducía, da un grito, y cuando vuelve la vista hacia adelante, ve que su amigo intenta tomar el volante. Y ahí se descontrola todo, porque pierde el control del vehículo y van a dar de frente contra un camión que venía en sentido contrario. Una situación realmente trágica, imagínense, que no se la esperaban, venían distraídos, conversando, hablando de otras cosas. En aquel accidente mueren todos los que ocupaban el vehículo, ¿no? Todos, menos Darío, es decir, mi tío, que queda con muchas secuelas, que queda bastante grave, muy golpeado, que tiene que hacer una recuperación larga. Según él mismo dice, tal vez por el lugar que ocupaba en la camioneta, ¿no? En el momento del accidente, y que no todos iban con cinturón de seguridad. De cualquier manera, él estuvo inconsciente después del accidente, casi 2 días, por el golpe que tenía en la cabeza. Cuando recuperó la conciencia, lo primero que preguntó, por supuesto, preguntó cómo estaban los demás. Apenas podía hablar porque estaba muy lastimado en la cara también. Imagínense que era una situación bastante complicada, ¿no? Bastante complicada. Estaba muy sedado, lo tranquilizaron, se durmió de nuevo. Pasaron un par de días, no sé exactamente cuánto, no es un detalle que recuerde, pero tuvieron que darle la noticia. Imagínense que él se puso muy mal, se puso realmente muy mal. En el momento en el que se lo contaron, estaba asistido por los médicos, hizo como un pico de presión hasta que lo estabilizaron. Estaban muy preocupados con todo eso y tuvo que sobrellevarlo. Fue realmente muy muy triste y muy delicado, ¿no? Porque él tenía golpes en muchos lugares en el cuerpo, los peores los tenía en la cabeza y en los pulmones. La cuestión es que se realizó el funeral de los compañeros, al que él no pudo ir, por supuesto, imagínense. Y aquello le llevó exactamente casi 7 meses de recuperación. A los 3 meses recién le dieron el alta y ella estuvo trabajando con algunos médicos haciendo la rehabilitación. 7 meses después, y a pesar de algunas secuelas, se manejaba solo, pudo volver a su trabajo, ¿no? 7 u 8 meses después. La situación era complicada. Volver a aquel lugar donde había compartido con sus compañeros, con sus amigos, y que ya no estaban. Y no solo eso, sino que él físicamente estaba limitado. Según él cuenta, la empresa lo apoyó. Después de ese tiempo tuvo solamente unas pocas tareas de supervisión. Él justamente festejaba en aquellos días el ascenso. Y le costó mucho el regreso. Estaba apoyado por la familia, por supuesto, pero le costaba mucho volver a ese lugar, ¿no? Imagínense
festejando que él había ascendido, que 5 de sus compañeros pierdan la vida, ¿no? Según él cuenta, había momentos en los que sentía, no miedo, pero algo extraño estando ahí en la fábrica, ¿no? Y que por las noches tenía pesadillas, le costaba muchísimo dormir, mucho. Y fue durante un largo tiempo. Le costaba dormir y tenía pesadillas con aquel momento, con aquella situación trágica, porque según él tiene imágenes, ¿no? Recuerda imágenes de cuando lo estaban sacando de la combi, cosas por el estilo, cuando estaba en el sanatorio. Bueno, esas imágenes volvían constantemente. Un tiempo después fue al cementerio a visitar a sus amigos. Fue un momento muy difícil. Y luego de ir al cementerio, luego de visitar a cada uno de los amigos que habían perdido la vida, las pesadillas se transformaron en sueños, ¿no? Él dice que soñaba constantemente a 2 de ellos particularmente, y que le pedían que rece por ellos, que rece mucho por ellos. Aquello, si bien es cierto, no se trataba de una pesadilla, lo despertaba sobresaltado. Le costó un tiempo procesar esta situación, lo habló con su esposa, con la familia, él mismo comenzó a rezar por ellos, hasta que se animó a visitar a la familia. Fue un momento muy duro, según él cuenta, y a contarle los sueños que tenía. Habló con su familia, le contó que los chicos le pedían que rezara por él, por ellos, en sueños, y que él sentía que no se trataba simplemente de un sueño. Organizaron una misa, exactamente a los 9 meses del fallecimiento, lo hicieron a los 10 meses, él seguía soñando con esto, hasta que él recuerda que en el mes de diciembre aproximadamente, luego de ir al cementerio a llevar unas flores, a rezar un poco, él estaba ya un poco mejor, más allá de que tenía algunas secuelas. Cuando volvió a su casa a la noche a dormir, acompañado por su familia siempre, por supuesto, volvió a soñarlos, pero dice que veía a estos 2 amigos que iban como dándole la espalda a él, caminando, que se iban alejando por un camino que estaba como muy iluminado, ¿no? La interpretación de esta situación de él es que por fin iban al lugar donde tenían que estar. Habían hecho varias misas, habían hecho muchas oraciones por ellos, y él consideraba o interpretaba que aquel sueño le mostraba a sus amigos yendo al cielo. Aquella mañana, cuando se despertó, lloró mucho recordando aquella situación. Tuvo mucho apoyo psicológico, estuvo medicado más de 3 años, y después de un tiempo el trauma se trasladó a cada vez que tenían que pasar por aquella ruta. Se ponían muy mal, así que evitaban, por supuesto, pasar por aquel lugar del accidente, aunque en ocasiones era imposible, tenían que pasar sí o sí por allí. Cuando se cumplieron exactamente 5 años del accidente, él volvió al lugar donde había ocurrido el accidente, a poner unas flores allí donde había un pequeño monumento recordando ese trágico accidente. Y él dice que sentía una energía especial. Aquella noche, cuando se durmió, dice que los soñó a todos sentados como en semicírculo delante de él, con una gran sonrisa, como que estaba todo bien. Ninguno de ellos dijo nada, pero él interpretaba que estaban todos muy bien. Pasaron años,
trabajando en aquel lugar y él nunca pudo superar del todo aquella situación. Si bien es cierto que con el paso del tiempo pudo sobrellevarlas. Según él mismo cuenta, es extraño porque en ocasiones, estando dentro de la fábrica, cuando camina o cuando caminaba por allí en la fábrica, a veces algunos de los que trabajaban, de los obreros que estaban trabajando allí, de la tanta gente que había, le parecía ver los rostros de sus compañeros en ellos, ¿no? Lo seguía hasta darse cuenta de que no se trataba de ninguno de sus amigos, de los que habían conocido. Con el tiempo aquello fue aplacándose, fue pasando. Tiempo después, ya pasaron muchos años de aquello, ya está jubilado, pero nunca logró superar del todo aquella situación. Esta historia quería compartirla con vos. La otra vez contabas que los sueños a veces son mensajes realmente, no simplemente sueños, ¿no? Sí, depende de la interpretación que uno tenga de todas estas situaciones, por supuesto, ¿sí? Muchísimas gracias por la historia, espero que les haya gustado, yo creo que sí. Ustedes pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al 155 95 17 45. Estamos en este momento transmitiendo en vivo a través del Face. Un saludo grande para toda la gente que nos está acompañando allí también, por supuesto. Saludos para Nicole, ¿no?, que dejó un mensaje acá en la radio tempranito. Si voy a estar a la espera del programa, muchísimas gracias. Ya estamos, ¿sí? Escriban. Es tiempo de una pequeña pausa. Nosotros vamos a continuar con el programa en un ratito nada más. Aquí alguien que me pregunta sobre el tema de la noche de terror en vivo. Falta un montón todavía, ¿sí? Falta todavía, pero les cuento que es el viernes 8 de noviembre. Como para que vayan teniéndolo en cuenta. Y gracias, por supuesto, a todos los que nos sintonizan, a todos los que nos eligen. La historia en un ratito, tenemos un par de historias más, por supuesto, algunas que me parece que están muy buenas, ¿sí? Y una que vamos a repetir como todos los miércoles. Desde ya agradezco y saludo a toda la gente que deja sus saludos también en YouTube, ¿sí? Porque hay dos de nuestros oyentes. Uno de ellos, Darío, y Alfredo, me parece que son los chicos que suben los programas a YouTube. Bueno, hay mucha gente que deja sus saludos también allí, así que muy agradecido con ellos. Quieren verlos en YouTube, a los programas, pueden poner La Noche de los Guardianes, o los que sube Darío tienen solamente la inicial de cada una de las palabras que forman el nombre del programa, ¿sí? Es decir, La Noche de los Guardianes, LNDLG. Ustedes ponen en el buscador LNDLG de La Noche de los Guardianes y ahí van a salir muchos de los programas. Así que agradezco a todos los chicos que se toman también el tiempo de hacer esto y de compartir el programa para que todos los que no han podido escucharlo en vivo el miércoles puedan hacerlo en otro momento, ¿no? Y hay gente que se va sumando de otros países, de tantos lugares, y a nosotros eso también nos gratifica. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la pausa y volvemos en un ratito. Gracias por la buena onda a todos, de verdad. Hay mucha gente ya mandando mensajes. Llega tu... Sergio, quiero contarte esta historia, que es algo que me pasó hace algunos años atrás. En aquella oportunidad fuimos con 2 amigas más a un viaje de estudios a la provincia de Córdoba. Por lo general viajábamos mucho, ¿no? A Córdoba y a Buenos Aires, en alguna oportunidad a Rosario. Aquellos cursos realmente eran muy buenos, muy importantes para nosotros. Y organizábamos estos viajes con mucho esfuerzo porque como estudiantes nos costaba demasiado poder asistir. Económicamente nuestra situación era bien ajustada, como la de muchos, y entonces teníamos que organizar con mucho tiempo de anticipación, y aquel viaje para nosotros era importante, ¿no? Y ahí estábamos, bueno, organizando, trabajando para poder viajar, haciendo algunas cosas, ¿no? Unas tartas, algunas cosas dulces que vendíamos también en la facultad.
y para poder ir a este viaje. La cuestión es que conseguimos hacerlo, incluso con un poco de ayuda, y fuimos a la provincia de Córdoba. No conocíamos demasiado, pero casi siempre nos quedábamos en la misma zona, un lugar que no era muy, muy caro. Y junto al hospedaje en el que nosotros nos quedábamos, había una casa de esas muy, muy antigua, en muy mal estado. Nosotras subíamos por una escalera, también una escalera realmente muy antigua. Lo recuerdo por los peldaños desgastados, ¿no? Casi en algunos sitios muy, muy gastados. Y toda la escalera, todo lo que era el costado de la escalera, con hierro fundido, una escalera antigua, la verdad que llamaba mucho la atención, y tenía una pequeña vista hacia el lugar que les cuento, ¿no? A esta casa antigua que estaba casi abandonada, o en realidad estaban haciendo algunos trabajos, me parece que de remodelación, y estaba pegadita la casa, ¿no? Ese día, cuando llegamos a este lugar, en una pensión, entrábamos para darnos un baño, para descansar un poco, y después de eso, después de descansar un rato y acomodarnos, salimos a caminar un poquito. Después de un rato decidí volver porque tenía que preparar algunas cosas para el día siguiente. Empezaba el curso a la mañana muy temprano, a las 8 de la mañana, eran las 10 de la noche cuando volvimos nosotros, y ya me puse a preparar algunas cosas. Digo me puse porque mis compañeras, las que habían ido conmigo, se quedaron, caminando, dando una vuelta más ahí por el centro, fueron al shopping y se quedaron viendo una película en el cine. Recuerdo que cuando yo me volví eran aproximadamente las 9:30 cuando nos separamos. Terminé de acomodar un ensayo para el día siguiente, y estaba allí en mi habitación, ¿no? Nunca jamás pensé en nada malo, nunca se me ocurrió, se me cruzó por la cabeza, ni sentí miedo en absoluto. Estaba totalmente compenetrada haciendo un repaso de este trabajo, preparando lo que me faltaba. Me puse a ordenar todo, y después de un momento largo, cuando ya había terminado, me recosté para ver un poco de tele. Había en la habitación una tele chiquita, pero suficiente como para distraerme un poco. Cuando de pronto estoy mirando, recuerdo muy bien, un canal de noticias, y la tele comenzó a cambiar de canales sola, ¿no? Como retrocediendo, bajando del canal número 36 al 35, 34, y así yo intenté volver al canal donde estaba mirando, pero volvía a pasar lo mismo, ¿sí? Llegaba o lo ponía en el canal, ¿sí?, donde estaba mirando, y otra vez de nuevo la televisión volvía a cambiar el canal solo. Entonces pensé que sería el control remoto. Lo más seguro que la televisión estaba mal, ¿no? En un momento le quité las pilas al control remoto, pero esto seguía sucediendo. Me paré para tocar los botones de la tele, y en ese momento sentí justo al lado mío, como si fuera en mi oído, una respiración. La habitación era una habitación alta, y el baño también, por supuesto, ¿no? De esas construcciones antiguas. Como si alguien hubiera exhalado en el baño. La puerta estaba abierta y yo estaba a 2 pasos. Lo sentí como si fuera en mi oído. Fue algo horrible, porque no solo fue escuchar aquello, sino tener la sensación de que alguien estaba allí. Me di vuelta inmediatamente, pero no había nadie en la habitación. Caminé hacia la cama con mucho miedo, y cuando me senté, en el momento en el que me senté en la cama, que fue una cuestión de segundos, sentí muy claramente que alguien me tomó de los pies, es decir, a la altura de los tobillos, desde abajo de la cama. Una sensación de un frío intenso que me cubrió por completo. No podría explicarles el miedo que sentí. Creo que solo aquellas personas a las que les ha tocado pasar por
una situación paranormal y sobre todo de tener contacto con una entidad, pueden saber de lo que hablo. Me conmovió hasta el alma, sentí un miedo que me paralizó. Había perdido por completo el control de mi cuerpo, temblaba, no podía hablar, lloraba descontroladamente, tenía un miedo que no podía manejar. Y otra vez sentí aquella respiración como si alguien exhalara cerca de mí. Recuerdo haberme visto los brazos de la manera en la que se me espeluznaba el cuerpo completo. Se me erizaba la piel. El sonido de aquella respiración la escuché más fuerte. Y entonces algo me llamó la atención. El espejo de la pieza. Había un espejo bastante grande. Se empañaba como si alguien estuviera frente a él. Pero no veía nada. Veía que se empañaba y desaparecía luego, ¿no? Como si alguien exhalara junto al espejo. Cuando de pronto sentí algo que se movió debajo de la cama y entonces me puse a rezar en voz baja. En voz baja porque me costó primero controlarme, dejar de llorar y empezar a rezar. Me armé de valor y dije: andate, yo no quiero molestarte, por favor. Recuerdo que decía: por favor, andate, invocando a la Virgen. Y entonces dejé de escuchar aquella respiración. Recuerdo que en el momento de invocar a la Virgen, no solo dejé de escuchar aquella exhalación, sino que sentí un poco de tranquilidad, como si recobrara otra vez el manejo de mi cuerpo. Y me animé a abrir los ojos y entonces vi pasar por el espejo la silueta de una mujer de negro, como saliendo en dirección a la puerta, pero solo la vi a través del espejo. La tele en ese momento se quedó totalmente fija en un canal, no se volvió a cambiar. Y yo me quedé allí por un momento rezando, asustada, sin querer bajarme de la cama, por miedo a que otra vez me sucediera lo mismo. Me habían agarrado los pies de abajo de la cama. Pero a pesar de que después de aquello, después de haber invocado a la Virgen y de comenzar a rezar, no volví a escuchar la exhalación ni sentí nada más en la habitación, tuve una sensación de un aire muy pesado dentro de la pieza por un instante. Me quedé un rato largo allí, cuando de pronto escuché que alguien pasaba por el pasillo. Y entonces la llamé: señora, y era una de las mujeres que trabajaba en el lugar. Me bajé a abrir la puerta, por supuesto, y salí con ella. Me fui hasta una pequeña recepción que había abajo y me quedé en la vereda, sentada en el escalón de entrada de esa antigua casa que era una pensión, ¿no? Ahí donde nos quedábamos. Hasta que llegaron mis compañeras. Yo estaba muy asustada, no sabía cómo contarles y ellas me decían: no nos asustes. Fue realmente algo muy difícil porque después de eso teníamos que acostarnos a dormir, teníamos que pasar la noche. La cuestión es que dejamos la luz del baño prendida, la de la habitación también, juntamos la cama para no dormir separadas. Y hasta el momento en el que nos logramos dormir no ocurrió nada más. Pero recuerdo que en un momento, de pronto, sentíamos que alguien caminaba como arrastrando los pies dentro de la habitación. Cuando yo abrí los ojos, las luces estaban encendidas, pero no veíamos a nadie. Solo por momentos escuchábamos que alguien hacía como un paso, como arrastrando los pies. Por supuesto que desperté a mis amigas. Estábamos las tres asustadas. Yo estaba sentada, yo estaba en el medio, sentada, cuando de pronto Lore me dice: mirá, una cuestión de segundos nada más, hacia el espejo, y vimos otra vez pasar por el espejo esta
mujer, fue un segundo, yo alcancé a ver algo oscuro que cruzó por el espejo. Yo se los había contado a ellas y se dieron cuenta que se trataba de lo mismo. Aquella noche fue eterna. Después de eso yo le dije, acompáñenme a rezar. Nos pusimos a rezar las tres durante un rato largo. Cuando nos tranquilizamos, recuerdo que el sueño nos vencía, nos logramos dormir nuevamente. Y en un momento, cuando yo me despierto, la tele que habíamos dejado prendida también cambiaba sola de un canal a otro, de un canal a otro, y sabía que otra vez había algo en la habitación. Yo cerré los ojos, me puse a rezar, me dormí nuevamente. Ya un rato después llegó la mañana, nos despertamos para salir, sonó el despertador antes de las 7 de la mañana. Ya había luz, por supuesto, ya era de día. Y salimos, ¿no? Fuimos a hacer aquel curso, estuvimos prácticamente todo el día afuera. Volvimos, nos quedamos a comer allá, merendar también. Terminó a las 7 de la tarde la jornada, nosotros nos fuimos a dar una vuelta, a caminar un poco, a tomar unos mates, y luego como antes de las 9 estuvimos las 3, por supuesto, juntas, allí en la habitación, ¿no? Aquella noche, antes de dormir, nos pusimos a rezar, dejamos todo prendido como la noche anterior. La luz eran 2 luces en la habitación, una pequeña lámpara, la luz del baño, la televisión, todo estaba prendido, todo. Nos quedamos rezando un rato, y luego nos dormimos nuevamente, ¿no? Yo recuerdo que aquella noche habría pasado 1 hora o un poquito más quizás del momento en el que nos dormimos, y sentimos como que alguien nos movió la cama, como si alguien hubiera chocado contra la cama, ¿no? Contra las patas de la cama. Y a mí me despertó, y en el momento en el que levanté la vista fue como ver una sombra cruzar por la habitación hacia el baño, 2 o 3 pasos, no más que eso. Lo sentí como materializarse una vez que entraba al baño, lo vi más claramente cuando entraba al baño aquella mujer. La desperté a mis amigas y ahí escuchábamos como un gemido, no sé exactamente cómo decirte, no sé si un lamento o algo por el estilo, ¿no? Que duró apenas unos segundos, pero que fue suficiente para que nosotras nos muriéramos de miedo. No sabíamos qué hacer, si salir, si quedarnos allí. Apenas eran 2:30 de la mañana, faltaba un rato largo todavía. La cuestión es que nos pusimos a rezar nuevamente y nos dormimos otra vez, y nos despertábamos a veces con estas situaciones, que escuchamos algún ruido dentro de la habitación, pero aquella noche fue como un poco más tranquila, ¿no? El día siguiente también tuvimos media jornada, que terminó aquel encuentro, esa capacitación también, y el domingo nosotros a las 6 de la tarde teníamos boleto y salimos de aquella casa. Pero antes de hacerlo, yo hablé con una señora, una chica en realidad joven, de unos 40 años, me atreví a contarle lo que nos pasaba, y ella nos dijo que aquella casa era muy antigua, que la habían comprado los dueños, quienes la estaban trabajando como pensión la habían comprado, y que no éramos los primeros que le contábamos de aquella situación. Una casa que estaba muy cerca de la terminal de ómnibus de Córdoba, unas 5 o 6 cuadras quizás, y que creen que aquella mujer sea quizás una de las primeras dueñas de aquella casa, que todavía vagaba por el lugar. Una entidad oscura, porque esta chica también decía que a ella le daba mucho miedo entrar en las habitaciones cuando aún estaban oscuras, aunque fuera a la mañana, porque podía percibir algo, que ella sentía que había algo malo, ¿no? Y que en una oportunidad, saliendo por el pasillo de arriba hacia la escalera, cuando iba pasando por una de las habitaciones, le abrieron la puerta. Dice que ella vio una silueta de una mujer ahí y que no quiso volverse. Pero que todos sabían, no eran muchos los que trabajaban allí, eran 2 personas, a la mañana, 2 a la tarde, que sabían que había algún tipo de actividad paranormal, y se trataba de aquella mujer que desconocen por qué, pero que se manifestaba en este sitio.
Bueno, saludos para el amigo Héctor Gutiérrez, estamos atentos al programa. Daniel Amado, buenas noches Sergio, te estamos escuchando con mi esposo, saludos. Para Cucusuari, un saludo a mi novia Erika, dice porfa. Fabián Castillo, amigo, un abrazo grande. Para el Rolo, dice, presente desde Lima, Perú. Rolo Chunga, un abrazo grande, gracias por estar allí. Cami Silva dice, hola guardianes, aquí como siempre escuchándolos, me gusta mucho su programa, les deseo que sigan por mucho tiempo más, un beso grande, otro beso para vos y gracias por la buena onda y por los deseos también. Esperamos que sí, no sabemos qué pasar, bueno, pero bueno, eso está todavía, falta un tiempo para que termine este año por lo pronto, ¿sí? Saludos a toda la gente que nos escribe, algunos de los mensajes que nos están llegando, que dicen... Guardián, dice, ¿qué sabes de la Llorona que aparece en Neuquén? Si tenés historia de este personaje, pasala, dice el amigo Mariano. Sergio, ¿cómo estás? Muy buena la radio, soy Martín Paz. Mandale un saludo a mi esposa Soledad, siempre escuchando. Muy buena la radio, un abrazo grande. Todo bien las historias, pero los saludos, dice, ¿son necesarios? Claro que sí. Por ejemplo, estoy leyendo el tuyo. Si no fueran necesarios, o si no consideraras que fueran necesarios, no hubieras mandado, tampoco es. Muy buenas noches, Guardián, aquí como cada miércoles escuchando fielmente el mejor programa de la radio. Soy Fabián Castillo, un abrazo grande. ¿Cómo no vamos a pasar alguno de los saludos de la gente que nos escucha y nos escribe, que se toma el tiempo? Buenas noches, querido amigo, estoy preparando para escucharte una noche más. Espero que encuentres bien. A veces la vida es dura, pero hay que pelearla. Fuerza, Dios te bendiga. Un abrazo, Daniel Barrio Próspero Mena, un saludo grande para vos, amigo, también oyente de hace muchos años, de verdad. Hola Sergio, buenas noches. Quería mandar un saludo a mi novia Elizabeth, que está escuchando la radio, de parte de David también. Te pido si puedes contar alguna historia del perro familiar. Muy bien. Dice, hola, este es el número de los guardianes. Pregunto si envío un video, dice, de la Llorona. Sí, claro que sí. Bueno, puedes mandarlo, vamos a ver. Y otros saludos más que tenemos por acá. Bueno, nos están escuchando desde Perú, desde México, desde España, desde Chile. Nuestro querido amigo de Uruguay, también un saludo grande al amigo Alberto. Gracias por la buena onda, por estar allí del otro lado siempre acompañándonos en Buenos Aires, en Santiago, en La Rioja. Saludos a los amigos que nos están escuchando en Santa Fe también, en Neuquén. Bueno, por todos lados, hay como muchos saludos, algunos más, y nos vamos a una pequeña pausa. Sergio, soy Jessica de la Olla, en Yerbabuena. Quiero que le mandes saludos a mi marido Ariel, a mi hijo Gio y a Romero. Todos los miércoles te escuchamos, claro que sí. Un saludo grande para vos. Sergio manda un saludo a Ricky, atento escuchando el programa desde el trabajo. Soy Adrián. Gente buena, siempre te escucho como siempre, las historias están genial. Tengo un video de la... Ahí me mandan el video, ahora lo vamos a ver si es... Quizás sea alguno de los que yo he visto también, ¿no? Bueno, tiempo de una pequeña pausa y ahora volvemos. Gracias a todos los que comparten con nosotros el programa, a toda la gente de buena onda que está del otro lado. Si quieren escribir, si quieren mandar su WhatsApp, 155 95 17 45. Gracias a la gente que sigue la otra un tanto más extensa. Guardián, espero que puedas... Esta quiero contarles que es una historia que contamos alguna vez ya, ¿no? Por las dudas. Hace algún tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Espero puedas contar mi historia antes que termine el año. Quería contarte que cuando aún era pequeña tenía una manía que era la de acostarme en la cama de mis padres y mirar un cuadro que ellos tenían, ¿no? Como con una foto cuando estaban recién casados, ¿no? Eran aquellas fotos antiguas que parecían como dibujo. No sé si algunos recuerdan esos cuadros como ovalados, ¿no? Yo cuando miraba el cuadro veía como si mis padres movieran los labios, como que estaban hablando, como si ellos estuvieran en una conversación, no sé, parte de mi imaginación. Pero tenía la manía de acostarme y mirarlos y muchas veces hasta me parecía escuchar lo que hablaban. Era pequeña y por ello no le daba demasiada importancia. Hasta que, bueno, resultó por aquellos tiempos, me resultaba un tanto graciosa la situación. Pero fui creciendo y con 18 años, leyendo una revista, algunas preguntas que me llamaron la atención acerca de si tenías espíritu en tu casa. Yo comencé a hacer un test, para ver si había algún espíritu en tu casa,
y proponían algunas cosas, ¿no? Comencé a hacerlo, a responder algunas preguntas, y llevaba como unas 5 o 6 preguntas cuando leí la siguiente y decía así: ¿has visto alguna vez los cuadros hablar? Y por supuesto que aquello me llamó muchísimo la atención porque, como les conté, desde muy niña miraba algunos cuadros, y cuando me quedaba mirándolos concentrada, en un momento me parecía como si ellos estuvieran hablando, ¿no? Me resultó muy extraño. Aún así yo seguí haciendo el test, y al final me dio en las respuestas que había espíritus benignos en mi habitación. Yo no lo negué ni me resultó raro, puesto que cuando a veces grabo con mi teléfono las canciones, por ejemplo, grababa algunas cosas de la tele, o grababa algunos videos, o sacaba una foto, lo que fuera, sobre todo en los videos, escuchaba algunas voces de fondo, o se escuchaba como una interferencia, sin poder definir exactamente qué es lo que decían, pero sí voces. Una vez se lo hice escuchar a mi mamá y se asustó mucho, porque se escuchaba la risa de 2 chiquitos, y ella se quedó como muy asustada con aquello. Recuerdo incluso que hizo bendecir mi habitación, no sé, unas 3 veces. Pero de cualquier manera esto sigue ocurriendo. Yo con el paso del tiempo fui acostumbrándome, y estoy segura que se trata de espíritus buenos, ¿no? Otras personas dicen que debería desarrollar un poco más mi percepción con respecto a aquellas cosas, ¿no? Pero lo he dejado por ahí, simplemente así. Vivo en calle Rondó al 400. Guardián, esto es algo que me pasó hace algunos años atrás, cuando aún era estudiante universitario. Soy de Santiago del Estero, de Loreto, y todos los años volví a mi pueblo la misma fecha. No volvía seguido porque mi situación económica no era la mejor, es decir, no podía volver todos los fines de semana. Así que el primer año quizás fue un poco más seguido, y luego se fue espaciando un tanto más, fui acostumbrándome a estar aquí, a estar con mi compañero. Pero bueno, había fechas en las que volvía sí o sí, para visitar a mi familia, y también a mis familiares, a los que habían muerto. Nosotros allí en esa zona somos muy creyentes y respetábamos muchísimo esta fecha, particularmente el día 1 de noviembre, el Día de las Almas. Y era un día en el que la familia asistía, te diría que en conjunto, ¿no?, al cementerio a visitar a los que ya habían partido. En esta oportunidad, el 1 de noviembre cayó en día domingo. A pesar de ser un pueblo pequeño, había gente yendo y viniendo, bueno, sobre todo por aquellas calles que llevaban al cementerio, cargadas con flores, qué sé yo, y algunas cosas más también, ¿no? Algunos recuerdos, seguramente para ofrendarla a sus seres queridos, allí en este cementerio, que bueno, para los que no lo conocen, es un cementerio un tanto pintoresco, pero también con cierto grado de abandono, ¿no? Aquella vez salí temprano, camino al cementerio, en una moto junto a mi novia, que también estudiaba en Tucumán por aquellos años. Eran pasadas las 8 de la mañana. Estaba feo el tiempo, la verdad, ¿no? Pero llegamos allí luego de limpiar un poco, de poner las flores y rezar un rato. Nos quedamos un rato largo, unas 2 horas más o menos, porque ella también tenía algunos familiares. Había bastante gente, ¿no? En un momento le dije a ella que nos fuéramos, porque había comenzado a llover. Como decimos nosotros en el campo, mucha gente dice había comenzado a gotear. Entre la gente que había allí, la lluvia que empezaba a caer, yo estaba apurado por irme. Pero bueno, mi novia me dijo que quería quedarse un ratito o pasar por el monumento, el lugar donde descansaban sus familiares, de nuevo, donde tenía una primita que había fallecido cuando aún era muy chica, ¿no? Nos dirigimos hacia allí, y mientras ella rezaba, le dejaba una flor. A mí me llamó la atención
una lápida que estaba como partida, ¿no? Un poquito más allá de donde estaba ella. Entonces apoyé la mano sobre la lápida de manera como afectuosa. No sabría exactamente cómo decirte, ¿no? Porque parecía como abandonada. Te repito, el cementerio estaba, gran parte del cementerio como muy descuidado, lo sigue estando aún hoy, ¿no? Miré al costado y encontré una pequeña cruz en el suelo, como si se tratase de una, no sé, de una tumba, perdón, sin identificación, sin nombre. Lo poco que estaba escrito allí estaba como desgastado, como borrado, sin flores, solitaria. Y cuando ya nos estábamos por ir, yo la limpié un poquito, ¿no? Pero cada vez había comenzado a llover un poco más intensamente y empezaba a tronar, bueno, se venía una tormenta. Sentí un tirón de la campera a la altura de la cintura y cuando me doy vuelta vi un niño que al principio, perdón, me asustó porque no lo esperaba. Yo pensé que era mi novia, pero después dije, bueno, es un niño que estaba por acá nada más, pero la verdad es que me asustó mucho. Y yo le pregunté, ¿qué haces acá? Estaba, bueno, sin abrigo. Le pregunté, miré hacia alrededor, no había nadie. Le pregunté, ¿y tus papás? ¿Tu papá, tu mamá, dónde están? Y el niño estaba como callado, ¿no? Mi novia también le preguntó con quién estaba. Y, bueno, es que estás perdido, ¿querés venir conmigo? ¿Cómo te llamás? ¿Qué sé yo? Las cosas que uno le puede preguntar a un niño en una situación de esas, ¿no? Y él respondió en ese momento. Yo me acuerdo que con un rostro con mucha tristeza, estoy buscando a mi papá, con la cabeza casi gacha este niño, ¿no? Niño, perdón. Bueno, dijo, vamos, te voy a llevar hasta la entrada a ver si están allí tus papás, te acompaño. Y en ese momento mi novia me pide que nos apuremos. Entonces le digo, mirá, lo acompañamos hasta afuera y de ahí nos vamos. Sí, sí, me dijo ella, no hay problema. Fuimos incluso mirando si no lo encontrábamos, porque veíamos a alguna otra gente y le preguntaban, no son aquellos, no son aquellos. Lo llevo hasta la entrada a ver si veo a su padre. Y entonces, en un momento, él comienza como a caminar delante de nosotros, ¿no? Adelantándose un poquito, en dirección hacia la salida, por supuesto. Y veo que una señora nos va a cruzar en uno de las vereditas de ahí, dentro del cementerio estoy hablando, y le digo, señora, ¿no lo conoce este niño? Y ella mira y me dice, ¿cuál chico? Y entonces cuando vuelvo la mirada para señalarlo nuevamente, ya no estaba. Creo que por mi cara de sorpresa, la mujer me miró y me volvió a preguntar, no hay nadie. Me dice, ¿cuál chico? Entonces yo me miré con mi novia, ¿no? Como sin comprender aquella situación. Había desaparecido de pronto. Bueno, ella me dijo, vamos, antes que llueva más fuerte. Yo no me explicaba lo que había sucedido. Y salimos. Esa noche, ya en mi casa, la familia estaba en la cocina, recuerdo ahí estábamos, ¿no? Compartiendo alguna comida. Yo me quedé en la pieza porque, bueno, por un rato estaba muy cansado. Saludé a mi sobrinito, a mi tío que tenía por aquellos años un ahijadito. Me fui a saludarlo también y me volví a la habitación, estaba con ellos por un momento. Era temprano todavía, 10, 11 de la noche, ¿no? Pasaban unas 3 horas después de que se fueron ellos, este tío con mis sobrinos. El silencio reinaba en la casa, únicamente se oían los truenos y la lluvia que caía, que era bastante fuerte en ese momento. Cuando de repente se acerca a mi cama mi sobrinito y me despierta, y yo primero me sorprendí porque pensé que ya se habían ido todos, ¿no? Y entonces le digo, ¿te quedaste acá en la casa? ¿Qué hace despierto? O algo por el estilo. Y él me dijo que tenía miedo. Yo, sin dudarlo en ese momento, lo metí en mi cama y le pregunté si estaba bien, qué le pasaba, porque tenía miedo, si estaba soñando. Y él me dijo, es que hay un chiquito en mi habitación y me pregunta si quiero jugar con él. Y yo no quiero. Aquello me hizo, la verdad, me dio un poco de miedo. Según él dice,
este nenito se metía debajo de la cama y le movía la cama. Bueno, yo traté de tranquilizarlo, le dije que se trataba nada más que de una pesadilla, que no había nadie. Vení, yo te acompaño, vamos hasta la pieza. Y fuimos a la pieza, yo recuerdo mis tíos dormían. El hermano de mi mamá, ¿no? Mi tío con su esposa. Y prendí la luz y le dije, mirá, no hay nadie. Miré debajo de la cama, no había nadie. Y me quedé con él un rato, luego apagué la luz, esperando a que se duerma. Y bueno, me fui de nuevo a mi habitación. No sé cuánto tiempo habría pasado cuando de repente un trueno muy muy fuerte me despierta. Y cuando estaba a punto de sentarme en la cama, veo con un reflejo de la luz, de un relámpago, una sombra delante mío. Cuando miro bien me doy cuenta, o me doy con este chico que había encontrado en el cementerio, todavía pálido, pero con el cabello mojado. Me quedé por unos segundos sin comprender absolutamente nada. Y él me miró y decía, papá, papá, repetía como llamándolo. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. Y después de un momento, este niño, yo no sé en qué momento, si yo cuando miré hacia la puerta, volví la mirada y ya no estaba. Me quedé muy asustado, es la verdad. Me levanté, prendí la luz, fui a tomar agua, volví, miré dentro de la habitación, no había nadie, me volví a acostar. A la mañana siguiente, sin comentar con nadie, me fui a hablar con una señora a la que conocía desde muy chico ahí en Loreto, que me curaba, ¿no? Curaba a todos prácticamente, ¿no? Una señora que curaba de la paletilla, del susto, de todas estas cosas. Una curandera de las buenas. Y al contarle todo esto me explicó que quizás se trataba de un alma en pena. Es decir, alguien que murió sin haber encontrado la paz y que por tanto estaría como buscando, ¿no? Ese camino, buscando su paz, descansar en paz, me decía ella, ¿no? Me quedé conversando por un rato, le pregunté qué podía hacer y me dijo, bueno, andá, rezá por él. Me fui hasta la iglesia y ahí en la iglesia recuerdo que salió el sacerdote a prender unas velas. El 1 y el 2 de noviembre son días muy especiales. Estaba preparando la iglesia seguramente para alguna celebración especial, como hacía, iba casi toda la gente del pueblo. Y me puse a hablar con él para ver si conocía el caso de algún niño, ¿no? Sobre todo en particular, si le hubieran contado algo, o que hubiese fallecido alguna muerte trágica, si alguien más le había hablado de este niño que se aparecía en el cementerio. Este sacerdote era joven y me dijo que no sabía nada, que nadie le había comentado nada. Sin embargo, había una mujer, una señora muy mayor en la iglesia, la recuerdo muy bien, doña Olga, que cuando me vio me saludó. Ella conocía a mis abuelos, a la familia. Y entonces me puse a hablar con ella y a contarle lo que me había sucedido. Y me dijo que quizás sería una tontería, pero que cuando ella era chica se hablaba de un chiquito que estaba enfermo y que murió justamente en el Día de las Almas. Y se decía que siempre aparecía en el cementerio porque su familia ya no iba a visitarlo. Lo habían enterrado en una tumba sin lápida con solamente una cruz. Pero que desde hacía tiempo que no escuchaba a nadie hablar de eso. La cruz del cementerio, pensé en ese momento. Le di gracias a esta señora, me fui nuevamente hasta el cementerio, llevé algunas flores y fui hasta la tumba que estaba muy cerca de la familia de mi novia, ¿no? Llegué hasta allí, a esa cruz que yo había acomodado, puse las flores, me puse a rezar un momento. Me quedé un rato largo en realidad, ahí haciendo unas oraciones, hablando. Y luego salí como con una tranquilidad que no podría explicarte, ¿no? Desde ese día pongo todos los años flores en la lápida de su familia y también junto a esa pequeña cruz que les cuento. Y sentí cierta nostalgia
aquella vez cuando después de rezar me iba alejando desde allí, ¿no? Pensando en cuántas almas estarán en la misma situación, como solas, si sentirán soledad o no, si habrán algunos vagando verdaderamente para encontrar la luz. No sé, lo cierto es que cada vez que voy al cementerio me llego por allí, rezo un poco y le dejo, además de las oraciones, alguna flor, ¿no? Lo cierto es que nunca más volvió el niño a aparecer, nunca volví a verlo. Lo que sí recuerdo que esa noche después de volver del cementerio me despertó un ruido y al mirar junto a mi puerta es como que vi una silueta. Yo interpreté que era él, ¿no? Porque estaba todavía como medio dormido y lo veía como que me saludaba con la mano. Fue una visión de algunos segundos nada más. Interpreté yo, por supuesto, que este niño por fin podía descansar en paz, ¿no? Fue mi novia la que lo puso en las intenciones de la misa en el Día de las Almas por su descanso y rezamos por él. Y queremos creer que por fin descansa en paz. Siempre vuelvo al cementerio y siempre paso por aquel lugar y tengo una sensación de tranquilidad totalmente distinto a lo que me ocurría antes, ¿no? Y espero, por supuesto, que ese niño pueda descansar tranquilamente. Es solamente una idea, pero aquello me pasó y quería compartirlo con ustedes. Cuenta que en su casa habían comenzado de pronto a ocurrir situaciones paranormales, cuando antes, como sucede en muchos casos, nunca había sucedido nada. Una casa tranquila hasta ese momento, ¿no? Y les cuento de qué se trata. La familia de Olga estaba compuesta por su mamá, por su hermano mayor y ella. Su hermano mayor, por aquel momento, tenía 23 años, Juan, y su mamá, Rita, había enviudado hacía unos 3 o 4 años atrás, aproximadamente. Olga estudiaba la carrera de medicina junto a su compañera. Es decir, junto a su compañera viviría en esta situación, ¿no? Una chica que conoció allí en el primer año de la carrera y ya promediando casi el tercer año, se mudó a la casa de Olga, puesto que allí habían 2 habitaciones desocupadas y ella le alquilaba esta habitación a su compañera, ¿no? A Nora, con la que además eran como muy amigas. Habían comenzado juntos las carreras, pero como sucede siempre, en algunas materias, algunas les había ido mejor que a otra. En este caso, Olga venía un poco atrasada con las materias, por situaciones que tenían que ver más que nada con la vida familiar, ¿no? Con situaciones que se daban a partir de el fallecimiento de su padre, que había sido hacía poco tiempo. Pero bueno, esta chica comenzó a vivir en la casa de Olga desde el segundo año de la carrera y estaban en los primeros meses del tercer año, y de pronto en la casa comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una casa donde antes nunca había sucedido absolutamente nada relacionado con lo paranormal, de pronto comenzaron a pasar cosas. Una noche Juan, el hermano de Olga, por aquel momento tendría unos 23 años, relata al día siguiente que cuando estaba a punto de dormirse, algo llamó su atención dentro de la habitación. Y entonces trató de agudizar los sentidos para saber de qué se trataba. Él escuchaba un sonido allí dentro de su habitación.
Y él lo relata como un sonido, es como si alguien rasguñara la madera de un chifonía que tenía dentro de la pieza, donde guardaba parte de su ropa, y no se explicaba qué podía ser. En la casa no tenían animales, no había perros, no había gatos. Y se puso a pensar si tal vez había entrado algún gato de afuera o algo parecido. En esa oportunidad, en esa primera oportunidad, se levantó sin miedo, encendió la luz para ver que dentro de la habitación no había nada. Revisó, apagó la luz y se volvió a la cama, extrañado de aquella situación y de que no haya encontrado nada. Cuando estaba a punto de dormirse, dice que comenzó a sentir un ruido como cuando alguien chasquea los dedos, ¿no? Pero no tan sonoro como esto. Dentro de la habitación también. Y en ese mismo momento en el que él abrió los ojos, despertándose, ¿no?, por este sonido, sintió que le agarraron los dedos del pie. Y sintió mucha presión, ¿no? Una cuestión de segundos. Por supuesto que cuando él sintió esto, retiró el pie y lo soltaron. Tuvo un instante de duda, porque estaba como despertándose, si lo había imaginado o no. Pero aún tenía la sensación del tacto, de la presión en los dedos del pie. Se quedó casi encogido en la cama, a oscuras en la habitación. Pero luego de un rato de no sucedía absolutamente nada más, tensionado, volvió a quedarse dormido. Al día siguiente relató lo que le había sucedido y su mamá le dijo: lo debes haber imaginado, son tonteras. Su hermana Olga lo escuchó con atención, pero no emitió opinión, es decir, ella no se imaginaba que esto pueda ser cierto. Pensó que tal vez lo había imaginado o lo había soñado, ¿no? Ya que ella misma, Olga, solía levantarse por las noches, a veces salía al patio, se quedaba tomando mates, a veces se quedaba leyendo hasta muy tarde, nunca estudiando, nunca le había ocurrido, nunca le había sucedido nada malo, ¿no? Pero a partir de aquel día, esas cosas cambiarían en esa casa, ¿no? La mamá de Olga estuvo un tanto enferma, un momento con una afección pulmonar, por la que durante aproximadamente una semana tuvo que dormir casi sentada en la cama, ¿no? Porque no podía, cuando se acostaba, se ahogaba, entonces tenía que dormir casi sentada por aquellos días, ¿no?, mientras realizaba el tratamiento para la enfermedad que tenía. Una de esas noches, la segunda noche específicamente, se quedó mirando un poco de televisión, luego apagó la tele y se durmió en esa posición, para despertarse luego cuando sentía que le tocaban la cabeza. En el momento en el que ella se despertó, sintió un tirón en el cabello que hizo que doblara la cabeza, ¿no?, hacia atrás, ¿no? Ella, por supuesto, que miró sin entender lo que sucedía, porque detrás del espaldar de la cama estaba la pared, no había espacio como para que alguien estuviese allí. Ella misma dice que pensó por un momento que podría haberse enganchado el cabello, ¿no?, con el espaldar de la cama y la pared, y que ella, quizás en dormida, quiso retirar la cabeza un poco y sintió el tirón. Pero en el momento en el que estaba pensando en eso,
dice que le quitaron la cubrecama que tenía, prácticamente se la arrancaron de la cama de un tirón. Y aquello lo vio claramente. No lo había imaginado. Se quedó asustada, respiró profundo y se puso a rezar. Gracias a Dios esa noche no ocurrió nada más y pudo descansar tranquila. Al otro día no lo contó a sus hijos por no alterarlos, por no asustarlos más. Pero habían comenzado a ocurrir en aquella casa cosas extrañas. Olga, quien nos relata esta historia, tendría su primera experiencia paranormal la noche de un jueves, cuando luego de quedarse a estudiar aproximadamente hasta las 2 de la mañana, fue a su habitación para acostarse. Su compañera Rita ya estaba durmiendo y apagó la luz. Y de pronto dice que ella sintió como si le tocaran la pierna de la rodilla para abajo, ¿no? En la canilla sentía que le tocaban como si la rascaran, ¿no? Fue tan clara la sensación que ella se sentó en la cama y al mirar dice que sentada junto a su cama, a los pies, en el piso, pudo ver la silueta de una persona. La silueta, como una sombra. Apenas con la poca luz que entraba del pasillo de la casa. Pero lo que vio claramente es la mano que le tocaba la pierna casi a la altura del tobillo. Ella asegura que vio una mano que era solamente huesos, como la mano de un esqueleto que pasaba por sus tobillos. Fue tan fuerte la sensación de miedo que ella quiso retirar el pie, pero era tanto el pánico que perdió el dominio de su cuerpo. Casi no podía mover las piernas, ella misma estaba paralizada mientras tenía ante ella esa visión. Duró apenas unos segundos. Y luego fue como si desapareciera en la oscuridad. Se quedó llorando casi en silencio por un instante, por un rato, hasta que un momento después, como comenzó a sentir un ruido dentro de la pieza, como si alguien moviera su zapatilla, y no aguantó más y comenzó a llamar a su mamá, primero despacio y luego más fuerte, hasta que un rato después su mamá la escuchó y fue hasta la habitación. Le preguntó qué le había sucedido y ella, casi llorando, la abrazó con mucho miedo para contarle esto que nos relataba a nosotros. Su mamá trató de tranquilizarla, diciéndole que había sido un sueño, que lo había imaginado. Pero su mamá misma sabía que no era así. Porque esa misma noche, antes de que le ocurriera esto a Olga, ella estaba en la cocina, estaba tomando un vaso de agua cuando sintió que la tomaron del tobillo. Y al mirar hacia abajo, ella tuvo esa misma visión por unos segundos, como una mano esquelética que desapareció en cuestión de segundos.
estaba preocupada, estaba asustada, pero no quería trasladar ese miedo a Olga, su hija, que ya estaba muy mal. Al día siguiente, en el desayuno, viernes a la mañana, la mamá de Olga les dijo que algo pasaba en la casa. Los tres hablaron de sus experiencias, de las cosas que le habían sucedido. Rita, que se levantaba a ese momento también para ir a la facultad, se sentó a la mesa y, un tanto preocupada, le contó que también no había podido dormir ya varias noches por los ruidos dentro de su habitación, y que en una oportunidad se despertó como si le taparan la boca y la nariz, sofocándola. Todos contaron su historia. Luego de escucharla, la mamá de Olga dijo que había una coincidencia en todas estas historias, que era esta mano esquelética, ¿no? En ese momento Rita se puso muy nerviosa y contó que hacía ya un poco más de un mes que ella, en una caja dentro de su habitación, se acordó de esto, tenía una mano completa, solamente los huesos, que se le había pasado otro estudiante de medicina, que es algo natural, algo que suele suceder, algo que quienes tienen compañeros o amigos que han estudiado la carrera saben que, a pesar de que no es algo permitido legal, de hecho ahora hay de otros materiales, ¿no? Prácticamente el cuerpo humano completo en otros materiales, pero todavía hay partes dando vueltas que pasan de mano en mano de los estudiantes de medicina, de esqueletos reales. Y ella se acordó de esto. Lo que ella tenía guardado era justamente la mano completa, solo los huesos, por supuesto, ¿no?, de una persona. Se dieron cuenta que se trataba de esto. La mamá de Olga le pidió que la trajera, y una vez que la mostró allí en la mesa, asustados, la mamá trajo agua bendita y echó sobre estos huesos y se puso a rezar con ellos durante un instante, y le dijo a Rita y a su hija Olga que dejaran esos restos, esos huesos, en el cementerio. Esa misma tarde fueron las dos, ¿no?, acompañados por Juan, el hermano de Olga, al cementerio del norte, y en el lugar donde hay un monumento, que son unas fosas comunes que hay, ¿no?, unas tumbas comunes, dejaron allí aquellos restos. Se persinaron y salieron del cementerio. Aquella noche, luego de haber hecho esto, era grande la expectativa por ver qué es lo que sucedía. Se acostaron todos relatan que rezaron mucho esa noche por el descanso del alma de esa persona, y dicen que no ocurrió nada más. Y a partir de aquel día, la situación en aquel hogar, en esa casa, se normalizó. No volvió a suceder nada más. Hemos escuchado a lo largo de los años del programa muchos relatos parecidos, muchas historias de estudiantes de medicina que han llevado la parte o una parte del cuerpo humano, una parte de alguna persona, a sus departamentos, y que han vivido y que han sido testigos de historias paranormales. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias.
Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.